Gobernanza del derecho a la información para 51 millones de colombianos. Está hablando el periodismo hoy en la Feria Internacional del Libro en Bogotá sobre cuál es la realidad que se vive en esta profesión, en esta tarea por la salvaguarda del derecho a la información entre nosotros. Y hay un resultado muy significativo sobre una encuesta realizada a periodistas, 585 en todo el país, respecto sobre la libertad de expresión y acceso a la información, datos que son presentados en esta fecha en la Feria Internacional del Libro y que ya están en dominio de los distintos gremios y centros de estudio y pensamiento sobre la realidad de la profesión que es garante del derecho a la información, un asunto de todos, que involucra absolutamente a todos. Y se hace referencia a una serie de aspectos, como por ejemplo, los errores más graves del periodismo. Al interrogar a los periodistas sobre cuál es el error más grave que comete el periodismo colombiano, 42 de cada 100 responden que publicar información por intereses políticos o comerciales, o hacer lo contrario, es decir, no publicar o abstenerse de hacerlo precisamente por los mismos intereses, dicen 18 de cada 100. En el segundo aspecto, el 21% habla de error gravísimo publicar titulares engañosos o sensacionalistas para ganar audiencias y likes o clics. Le sigue la publicación de filtraciones sin verificar un 11% y no rectificar de manera adecuada un 4%, error grave en el periodismo. Ante la pregunta ¿cuál o cuáles de los errores ha cometido el periodista o el medio en el que trabaja?, 56 de cada 100 dice que ninguno de los anteriores. Un 23%, 23 de cada 100 acepta que ha dejado de publicar información por intereses políticos o comerciales y 1 de cada 10 la ha publicado por esos intereses sin informarlo de manera transparente, es decir, hacerle saber a las audiencias que esa es una información remitida o patrocinada, como se ha dicho tradicionalmente. 12 de cada 100 ha incurrido en el uso de titulares engañosos, sensacionalistas, y 9 de cada 100 se ha negado a rectificar de manera adecuada, y el 8% dice que ha publicado filtraciones sin verificar. Silencio informativo y proceso de verificación contra la desinformación. El Internet facilitó el acceso a la información, a las aplicaciones y servicios como las redes sociales, constituyéndose en nuevos canales de comunicación sin la intermediación exclusiva de los periodistas y medios de comunicación. Esto ha permitido la profusión de noticias falsas o engañosas por estos medios, a las que han tenido que enfrentarse a diario periodistas y medios informativos profesionales. La encuesta preguntó si en el trabajo periodístico se ha utilizado el silencio estratégico para enfrentar la desinformación. 62 de cada 100 consultados responde que sí ha recurrido al silencio estratégico, al tiempo que 61 de cada 100 cree que esta estrategia puede ser efectiva para combatir la circulación de noticias falsas, rumores y otros tipos de desinformación. Para enfrentar las noticias falsas en la sala de redacción se aplica otro mecanismo como es el proceso de verificación de la información. 63 de cada 100 encuestados afirma que en el medio donde trabaja existe el rol de verificador de la información y 84 de cada 100 dice que el proceso de verificación de noticias que se realiza es muy bueno y así sucede en todos los medios, radio, prensa, televisión y medios digitales. 77 de cada 100 periodistas encuestados manifiesta que el verificador de la información es indispensable en los medios de comunicación. Y quienes más tienen esa opinión, 83 de cada 100, son los periodistas jóvenes, con edades entre 18 y 35 años de edad, donde más reclaman este rol es en la región pacífica, el 86% de los encuestados. 73 de cada 100 consultados dicen que es muy importante que los medios de comunicación tengan también defensores de audiencias y veeduría ciudadana
cuando se presentan equivocaciones o tensiones frente a contenidos informativos. Aspecto muy relevante en el trabajo informativo es la responsabilidad periodística, que va de la mano con la aplicación de códigos de ética que rigen las conductas y el trabajo profesional de los periodistas. 74 de cada 100 consultados confirma que sus medios tienen códigos de ética y sus normas las cumplen la mayor parte, 88 de cada 100 de los periodistas. Estos algunos ítems de este extenso reporte que entrega el resultado de la encuesta a 585 periodistas en todo el país, desarrollada por la firma Polimétrica. Y aquí otro ítem dice que periodismo y activismo no se pueden ejercer simultáneamente. El 68% de los periodistas conceptúa que el periodismo ejercido simultáneamente con activismo afecta la credibilidad del medio de comunicación y de los periodistas que lo realizan. Rechazo a estas dos prácticas combinadas crece con la edad y la experiencia. 81 de cada 100 encuestados mayores de 55 años cree que sí afecta la confiabilidad. 66 de cada 100 con edades de 36 a 55 años y en menor proporción 57 de cada 100 los periodistas jóvenes de 18 a 35 años, que no se debe ejercer activismo durante el ejercicio periodístico. Quienes más piensan que el periodismo con activismo afecta negativamente la credibilidad, 76 de cada 100, son los periodistas que trabajan en Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Meta, Guaviare, Arauca y norte de Santander. En el Pacífico, el 63%. En el eje cafetero, el 61%. Y en el Caribe, menos del 53%. Así está este panorama sobre la realidad del periodismo en Colombia en un extenso informe que entrega la encuesta desarrollada por el Círculo de Periodistas de Bogotá con la Fundación para la Libertad de Prensa. Entonces, esta encuesta realizada por Cifras, Conceptos y Opiniones, que ha hecho este servicio para los gremios periodísticos. Dice que cómo los medios pueden estimular la educación mediática, garantizando a las audiencias información de alta calidad, 32 de cada 100 consultados, canales de participación de la ciudadanía con retroalimentación, 28 de cada 100, creación y facilidades de acceso a recursos de aprendizaje sobre educación mediática, 15%, verificación de las noticias falsas y explicación de cómo lo hacen, 13%, y contraste de las diferentes fuentes, 12%, un principio periodístico que los periodistas profesionales no deben dejar de aplicar. El periodismo en Colombia está integrado hoy en su mayoría por hombres, 71%, por periodistas con más alta preparación educativa que antes, 43% tiene título universitario y 40% posgrado. Siguen ganando poco los periodistas. 45 de cada 100 gana menos de 3 millones de pesos mensuales y de estos 13 de cada 100 devenga el salario mínimo o menos. Para sobrevivir económicamente en este oficio, el 61% recibe otros ingresos adicionales. En el último año se ha advertido que el acceso a la información pública no ha mejorado, ni los ataques contra la libertad de expresión han disminuido. Las agresiones contra redactores aumentaron del 12 al 16% en los últimos años, y entre 2016 y 2023, el estigma, la difamación de periodistas por parte de mandatarios y funcionarios sube del 27 al 37%. Las salas de redacción presentan novedades como la incorporación del verificador de la información en un 63% para controlar noticias falsas o engañosas, al tiempo que un gran porcentaje de periodistas, 62%, utiliza el silencio estratégico como fórmula para enfrentar la desinformación. Algunos de los resultados de la Encuesta Nacional de Libertad de Expresión y Acceso a la Información, que revela aspectos como los ya referidos de los graves errores del periodismo colombiano. Esta encuesta es trabajo en alianza del Círculo de Periodistas de Bogotá, CPB, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, la Fundación Gabo, la Fundación Friedrich Ebert, la Asociación de Medios de Información, AMI, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación, ASOMedios, la Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER, y Cifras y Conceptos, con la asesoría de Germán Rey, el maestro, el comunicólogo,
y el crítico de televisión Omar Rincón. Fue aplicado el cuestionario por cifras y conceptos a 585 periodistas entre directores, editores, redactores, directivos de gremios y columnistas de diferentes regiones del país. Ahí está entonces este reporte de este informe que está siendo socializado en la Feria Internacional del Libro en Bogotá. De acuerdo con los resultados de la encuesta, los medios de comunicación y los periodistas no pueden olvidar su responsabilidad social, informativa, orientadora y formativa. Deben trabajar con ética, garantizar la transparencia y la alta calidad con los contenidos informativos, no pasar por alto que las informaciones tienen que contrastarse y abrir más los canales de participación a la ciudadanía, incentivando la retroalimentación. Se considera que los medios deben tener un defensor de audiencias y un mecanismo de veeduría ciudadana cuando haya equivocaciones o tensiones frente al contenido de sus publicaciones. Varios de los datos relevantes de la encuesta nacional de libertad de expresión y acceso a la información, que fue aplicada entre el 9 de diciembre de 2022 y el 16 de marzo de 2023. Habla sobre el perfil de los periodistas hoy. En el periodismo, el 71% de los periodistas son hombres, 7 de cada 10. El 24% mujeres, menos de 3 de cada 10. Y el 5% restante dijo no identificarse con ninguno de los dos géneros, lo cual refleja la diversidad que hay en las áreas de redacción. 50% de los periodistas tienen entre 36 y 45 años de edad, 21% entre 18 y 35 años. En el punto de educación, los periodistas cuentan hoy con mayor preparación. Lo dicho, 43% tiene título universitario, 40% posgrado, 12% tecnólogo técnico. Profesionales con más alto nivel académico trabajan en Bogotá el 51% y en el eje cafetero el 44%. El 58% de los periodistas trabaja a tiempo completo y el 41% tiempo parcial. En materia de contratación, el 35% de los periodistas tiene contrato por nómina, 26% por prestación de servicios, esto prima más en las regiones del Pacífico Oriente y Centro Sur, 16% lo hace de manera voluntaria, sin pago, 10% devenga como freelance y el 10% trabaja por pauta o cupo publicitario. Quienes lo hacen de manera voluntaria y sin pago, el 16% dice. 45% de los periodistas ganan menos de 3 millones de pesos al mes, 13% el salario mínimo o menos, y las mujeres, el 18%, ganan menos del salario mínimo, frente a hombres el 11%. Hay un 21% de consultados que ganan más de 5 millones y estos ingresos los tienen más los hombres, 22%, que las mujeres, 18%. El 61% de los periodistas recibe otros ingresos adicionales, teniendo en cuenta que muchos de ellos tienen salarios muy bajos o no les alcanza para sobrevivir económicamente. Elementos determinantes de esta consulta con los periodistas de Colombia sobre la realidad del periodismo, profesión esencial en la salvaguarda y garantía del derecho a la información, que cada día debe ser más vigilada y controlada por las audiencias. Y ahí, en esa asignatura, en ese renglón, está nuestro proceso Sociedad para Todos, DISNET, Información, Comunicación para la Inclusión y la Diversidad Humana, y nuestro proceso Civis Ombudsman, que son los ciudadanos de manera directa con su autogestión y capacidad, quienes deben ejercer como permanentes garantes de sus propios derechos y los derechos de sus otros inmediatos en los entornos inclusivos y accesibles, para este caso en el derecho a la información y el acceso a la comunicación con accesibilidad universal como debe ser, un derecho para todos que debe ser plenamente garantizado, y esa es la tarea en la que nos hemos focalizado para hacer nuestra labor en la formación de cultura de gobernanza del derecho a la información con todos. Ahí participan absolutamente todos en la sociedad, desde la primera formación escolar hasta la más alta edad de vejez. Aquí estamos, día a día en nuestro proceso, foco, gobernanza del derecho a la información, inclusión, diversidad humana. DISNET, Hernando Ayala, aporte editorial.